Shomer Aleinu, Ohebotanu, Abba Shel Kulam. Bamilchamot, Shomer Aleinu, Banistarot, Kashanitanu, Abba Sheli, Omelech Haolam. Abba, 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 Melech Haolam. Melech, 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 Abba Shel Kulam. Shuve, Shuve, Tafsolea, Rakelecha, Oporea, Chava, Otate. Shomer Aleinu, Ohebotanu, Abba Shel Kulam. Bamilchamot, Shomer Aleinu, Banistarot, Kashanitanu, Abba Sheli, Omelech Haolam. Abba, 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 Melech Haolam. Melech, 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 Abba Shel Kulam. Shuve, Shuve, Tafsolea, Rakelecha, Oporea, Chava, Otate, Tateniu. Él nos cuida, Él nos ama, es Padre de nosotros. En las guerras protégenos, en lo secreto también estás. Él es mi Padre, Rey del universo. Padre, 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 Rey del universo. Rey, 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 Padre de nosotros. Una y otra vez perdona, solo a ti todavía escapo. Oh Padre, 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 Rey del universo. Rey, 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 Padre de nosotros. Una y otra vez perdona, solo a ti todavía escapo. Oh Padre, Padre mío. Elizabeth. ¿Sí se escucha, hermanos? Mientras aún palpite el corazón de un alma hebrea, rumbo al oriente dirigimos la mirada a Jerusalén. No estará perdida la esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén. De ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén. Vamos a tener un pequeño estudio hoy, el día de Shabbat, como es normal y de costumbre. Shabbat Shalom. Bueno, Hag HaHerut, ese es el título, el nombre de este pequeño tema que tenemos hoy. Pero no solo es un título, significa Hag HaHerut, significa la fiesta de la liberación. ¿Vale? Estamos en esta temporada que forma parte de este Hag, ¿vale? Es decir, de este Hag significa festividad, se suele traducir con el concepto de fiesta, ¿vale? Entonces, a lo largo de un año hebreo hay 3 momentos
cuando se hace un giro, ¿vale?, alrededor de los Moadim, de las convocaciones del Elohim de Israel. Una de estas tres convocaciones está en la temporada de la primavera, cuando se celebra Pesaj, panes sin levadura y Bikurim, ¿vale? Entonces, este momento de este grupo, este primer grupo de tres convocaciones, se llaman Hag, ¿vale? Forma parte de esto lo que es llamado Hag, es decir, una convocación anual de festividad, y por lo tanto el nombre de Pesaj se extiende sobre toda esta temporada de una semana, más o menos, que también implica los 7 días de panes sin levadura y la festividad de las primicias de Bikurim. Hag HaHerut, ¿vale?, es uno de los nombres que se le da a la convocación de Pesaj, todo este momento. Esta festividad, como todos saben, celebra en primer lugar la salida física de la esclavitud y el fin de la estancia en Egipto, y también el recibimiento de la tierra prometida después de pasar por el monte Sinaí, ¿vale?, donde a pie del monte Sinaí es donde el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, se le entregó lo que nosotros llamamos la constitución de la nación hebrea, lo que es Torah, ¿vale? Al pie del monte Sinaí se le entregó a nuestro pueblo la Torah. Por lo tanto, desde la salida hasta la entrada de Jerusalén, forma parte de, en un cierto nivel espiritual, o se llama Hag HaHerut, la fiesta de la liberación. Entonces, cuando hablamos de este título, de este asunto, comenzamos con la salida de Egipto hasta la entrada en la tierra prometida, pasando, es decir, está incluido adentro el momento cuando se entregó, cuando nuestro pueblo recibió las 10 palabras del pacto y todo lo demás, legislaciones, norma, principio que está en el libro de la Torah, ¿vale? Pesaj, por lo tanto, es el paso o el tránsito desde el desorden a un estado de orden y disciplina. El término hebreo que lo usé en este título, Herut, significa libertad, ya que los hebreos fueron esclavos en Egipto y justo en Pesaj salieron de la esclavitud a la libertad. Pero hay dos tipos de esclavitud y por lo tanto dos tipos de libertad. El primer tipo de libertad es el de la esclavitud, es meramente física, mientras que el segundo tipo es más bien de naturaleza interna que externa, ¿vale? ¿Se le quedan en la memoria? Dos tipos de esclavitud, dos tipos de liberación, ¿vale? Una es física, otra es más exterior, más bien es interna, ¿vale?, lo que ocurre dentro de la esencia de la persona. Lo que es verdad es que en todo el Tanaj, esta palabra Herut no aparece ni una sola vez. Entonces, ¿cómo hablamos de una palabra que no aparece en todo el Tanaj? Y la pregunta es, ¿por qué se inventó una palabra nueva para libertad que no existía en toda la literatura bíblica? En el hebreo, después del retorno de Babilonia, el hebreo post-bíblico, como se conoce después del Tanaj, ya que si no está en el Tanaj, después de que se cerró la sección de libros que forman, esos tres grupos de libros que forman lo que llamamos Tanaj, se creó esta palabra, Herut, que deriva de una palabra que sí está en la Torah, en el Tanaj, y cuya raíz se escribe con las consonantes Het, Resh y Tav, ¿vale? Entonces, Herut no aparece en la Biblia, fue una palabra creada después del retorno de Babilonia, en algún momento más tarde, después de que se completó el Tanaj, razón por la cual no está en la Tanaj, pero en la Tanaj aparece una palabra de cual deriva esta palabra Herut y cuya raíz se escribe con Het Resh Tav. Lo que es interesante es el hecho que esta palabra solo aparece una vez en todo el Tanaj. ¿Dónde aparece esta palabra a partir de cuál se creó la palabra Herut? La única ocasión está en Éxodo capítulo 32, verso 16, ¿vale? Es bueno que tengáis el verso delante, así pueden seguir, porque esa básicamente va a ser la cita central sobre la cual vamos a compartir todo este estudio llamado Hag HaHerut, ¿vale? Una palabra que no está en la Biblia. Hay una sola palabra de cual deriva esta palabra Herut. Y esta se encuentra en Éxodo 32, 16, donde dice que las tablas eran obra de Elohim y la escritura grabada sobre las mismas era escritura de Elohim. En hebreo el texto dice Veja Michtav Elohim. Eso significa y la escritura era la escritura de Elohim, ¿vale? Y como
¿Y sobre qué se indica que fue puesta esta escritura? También en el texto, en el hebreo dice Harut al-ha-luhot, ¿vale? Es decir, grabada en las tablas. ¿Vale? ¿En qué se dice que fue puesta esta escritura? El texto dice Harut al-ha-luhot, Harut al-ha-luhot, es decir, grabada en las tablas. Es importante que retengan estos detalles, ya saben, lo repito siempre, ningún detalle está puesto aquí por ser un dato más. Todo tiene un trasfondo, una importancia más que física y espiritual, ¿vale? De una naturaleza que no es fácil verla con la mera lectura, ¿vale? Este texto habla del primer juego de tablas. Recuerdan que han habido 7 tipos de tablas, ¿vale? Lo que se le entregó a Moisés al pueblo de Israel. Supongo que todos saben, ¿no? Que fueron, porque te ríes. Nos hemos quedado con la lista de la fresa antes. ¿Cuántos juegos de tablas recibió Moisés? ¿Quién lo sabe? Mira, aquí dice la señal. Fueron 2. ¿Cuánto? Fueron 2. No, fueron 4. Oh, bueno, sí, 4, pues. Pero fueron 2 veces. 2 veces 4 tablas, ¿sí o no? Porque las tablas eran de 2 en 2, de par en par, no 2 tablas en el primer juego, ¿no? Sí, pero recuerdan, este es un detalle que no tiene que ver con el estudio, pero es prueba de conocimiento. ¿Cuál fue la diferencia de las primeras tablas y las segundas tablas? ¿Quién sabe en qué se diferenciaban? Hay 2 diferencias. Las primeras fueron escritas con el dedo de Elohim, sí, y las segundas Moisés mismo las escribió. Fallo. Otra opinión. Otro intento. Las primeras fueron del mismo Adonai, escribió con su dedo, y la segunda las elaboró en Moisés. Ajá. Espérate, que... Vale, dejamos a otro intento. Recordemos, una verdad que no es completa es un error. A ver, Mariana, dejamos ahí. Las segundas, está con la mano, se levanta. las tablas las eligió Moisés. Las eligió, de donde había más tablas. Si me voy al mercado voy a elegir unas algunas. Piedras. Otro intento. Pero las escribió. Las primeras tablas fueron hechas en su totalidad por Elohim. Y las segundas, Moisés las labró, pero igualmente Elohim las escribió. Eso es la respuesta completa. No, la has dicho, pero en parte. Así también en parte dijo Amparo y Sorange también. Una partecita de verdad no es una verdad completa. Entonces no tiene fundamento porque cojean por aquí. Aquí deja lugar a otras opiniones donde el segundo juego de tablas fue escrito por Moisés. Tenemos un gran problema entonces. Pero eran igual a las primeras, dice. Las primeras tablas las hizo, el material lo hizo Elohim, con su dedo los escribió. Las segundas tablas los fabricó Moisés, Elohim los volvió a escribir. ¿Vale? Moisés no escribió las tablas, las 10 palabras del pacto. Él escribió lo que está en la Torah. La diferencia es que Moisés hizo el segundo juego de tablas. ¿Vale? Eso las fabricó él. No las eligió de no sé dónde. Había opciones. Esto no me gusta, esto tiene un poquito cuadrada. Vamos a darle la forma redondeada en los bordes. ¿Vale? Las fabricó y Adonai mismo escribió sobre ellas. ¿Vale? Entonces estamos hablando aquí en este cita Éxodo 32, verso 16, del primer juego de tablas. ¿Vale? Entonces, ¿qué dice lo siguiente? La tabla eran obras de Elohim, él las hizo, y la escritura grabada sobre las mismas, se entiende, sobre las piedras, era escritura de Elohim. Y la escritura era la escritura de Elohim. ¿Vale? El segundo juego de tablas los hizo Moisés, pero la escritura era escritura de Elohim. ¿Vale? Esos son detalles importantes. Entonces, este texto habla del primer juego de tablas que Adonai entregó a Moisés. La palabra que está en el texto hebreo luach se refiere principalmente a una tablilla, ¿vale? Que puede ser de piedra, de madera, de hierro, que a menudo se usaba para inscribir o escribir, ¿vale? Entonces, el término plural lujot es porque eran tablas, eran más de una, ¿vale? Luach es el singular, se refiere a una tabla que puede ser de distinto material. Aquí en el texto se especifica que, no se especifica, grabada sobre las mismas, ¿vale? Sabemos que son tablas de piedra, no se menciona en este texto. Hay un secreto contenido en estas palabras, Harut al-ha-luhot, es decir, grabadas en las tablas, ¿vale? ¿Recuerdan la palabra con cual comienza? Lo usé en este nombre de este estudio, porque si no la recuerdan se van a liar, porque vamos a hablar de una para entender la otra, ¿vale? Hag. ¿Cómo? Bueno, Hag. Hag.
Hag. Hag es fiesta de la, como hemos dicho que se dice liberación. Esta palabra que fue creada. Herut. Herut, ¿vale? Recuerden, la palabra Herut, que no existe en la Biblia, ¿vale? En la Biblia hay solo una cita que aparece en texto de Éxodo 32, verso 16, donde está la palabra Harut, ¿vale? Herut, liberación. Harut significa grabada. Harut al-Haluhot, grabada en tablas. Haluhot son tablas, ¿vale? Sabemos que en este caso fueron de piedra. Esta frase contiene este secreto, esta alusión a la palabra Herut, que se traduce como libertad, ¿vale? Por el significado que hay dentro del sentido metafórico de tablas, la palabra grabada, es decir, Harut, debe leerse como Herut, por el sentido metafórico. La pregunta es, ¿qué relación hay entre tablas, que es Harut, y libertad? Se le va la conexión. Si esta palabra Herut no aparece en las escrituras y parece que no hay ninguna relación entre las dos palabras, ¿vale? Por aquí creo que se pierde la señal, no sé si es por nuestro internet, ¿vale? Bueno, si se pierde yo voy a seguir, si se reconecta, se conecta, si no la grabación estará en la comunidad, ¿vale? Bueno, entonces en las escrituras está escrito que las 10 declaraciones con las que el Elohim de Israel se comprometió con nuestro pueblo hebreo fueron escritas sobre 2 lujot, es decir, sobre 2 tablas. El texto bíblico añade que las 10 palabras eran la palabra de Elohim y que la escritura de Elohim fue Harut. Harut significa grabada, ¿vale? ¿Dónde se grabó? En tablas. Aquí es la única vez donde en todo el Tanaj se usó la palabra Harut, que significa grabada. Como vimos durante el estudio llamado Los 6 pasos hacia la redención, quien recuerda este estudio, al hacer análisis sobre lo dicho en Éxodo capítulo 6, verso 6 al verso 8, vimos que 4 de 6 pasos usan 4 verbos atribuidos al Elohim de Israel y dicen, los sacaré, los rescataré, los redimiré y los tomaré. En ningún momento se dijo los libraré. Parece que la acción descrita en estos 4 verbos, más que una acción de parte de Elohim, parece que fue un acto de compromiso humano, como las promesas de un redentor, un pariente cercano que actúa como Goel. Goel significa pariente redentor, ¿vale? Es el deber cuando un pariente es preso, cae preso en la mano de un esclavista. El pariente redentor, ¿qué hace? Paga el precio y redime a su pariente de allí, ¿vale? Entonces, más que espiritual, parece que estos 4 términos, los sacaré, los rescataré, los redimiré y los tomaré, tienen más un sentido físico que aplica a un goel, a un pariente cercano. En realidad, Adonai nos lleva fuera de la esclavitud, como está escrito en el texto, en Deuteronomio 26, verso 8. Con mano fuerte y con brazo extendido. Brazo extendido, la palma abierta es Yod, ¿vale? Con mano fuerte y con brazo extendido, ¿vale? Deuteronomio 26, verso 8. Pero en todo este contexto no se usa la palabra te libero, ¿vale? Todo este contexto que tiene que ver Éxodo 6, del verso 6 al verso 8, donde se habla del momento que te voy a sacar de Egipto para llevarte, ¿vale? Nunca se usa el término o las palabras te libero. La razón de todo esto es que el tipo de liberación que describe el término hebreo Herut nace en la voluntad de cada uno y no viene de afuera hacia adentro como expresan las palabras los sacaré, los rescataré, los redimiré y los tomaré. Son acciones que denota algo externo, no algo interno. El término Herut se refiere a la libertad espiritual, que es impresa adentro, en nuestro interior, de la misma forma como las 10 palabras del pacto de Adonai lo estaban en las piedras. ¿Vale? ¿Pueden seguir? Lo voy a explicar un poquito más para que entiendan cómo se hace esto, qué cosa ilustra o qué cosa transmite de una forma más clara. Al menos intentaré ser más claro. Hay otros 2 términos usados en la... voy a dar un ejemplo. Hay otros términos usados en las escrituras hebreas. Para la imagen se congela. ¿Me ha vuelto? Se cortó, no se oye. Por eso me tengo que parar de vez en cuando porque veo que se entrecorta, se pierde la señal, ¿vale? Cuando prestaré atención a que se congela la imagen, trataré de pararme. Otra vez. Para... ¿Escucha? ¿Ahí? Sí, que vuelven enseguida. ¿Qué hacemos? Claro. No sé qué hacer. Bueno, hay otros términos usados en las escrituras hebreas
para decir libertad. Como por ejemplo en la Torá cuando se explica que un esclavo era librado de su amo, se usa la palabra hofshi. Hofshi se usa para hablar de la libertad de algo que por lo general implica una condición física. La Torá ordena que si tienes un esclavo hebreo, este debe servirte 6 años y el 7º será libre. Así que la palabra para libertad en hebreo bíblico no es Herut, sino Hofshi. Esta legislación la pueden ver donde aparece el término Hofshi para la liberación, ¿vale? Física. Está en Éxodo capítulo 21, verso 2 al verso 7. En especial pueden ver esta palabra al final del verso 6, ¿vale? Que es la palabra Hofshi, quedará libre. ¿Vale? Ahí el término en hebreo es Hofshi, que se refiere a la libertad. ¿Vale? El caso es que este término Hofshi habla de la libertad individual, no de la libertad colectiva, como fue en el caso de Pesach, es decir, del pueblo entero. ¿Vale? El término Hofshi, que significa libertad, como en el caso del esclavo, habla de la libertad individual, no de la libertad colectiva. ¿Vale? No es casual que en la época o el tiempo relacionado con Pesach, creo que he dicho una palabra más. No es casualidad que la época o el tiempo relacionado con Pesach no es llamado Zman Hofsheinu, que significa el tiempo de la libertad, de nuestra libertad. Porque la verdadera libertad, más que física, tiene que ver con nuestro espíritu. Razón por cual Pesach se llama Zman Herutenu, tiempo de nuestra liberación. Si bien Hofesh se refiere a la libertad de algo, la palabra Herut se refiere a la libertad para algo. Este sentido quiere decir que hay algo arraigado en nuestro interior que nos impulsa a hacer algo que creemos correcto. Aquí se me bloquea el ordenador también. No se oye. Espérate un segundito que aquí se me bloquea bien no me funcionan los comandos. ¿Vale? ¿Ahora se me escucha? El término Hofesh se refiere a la libertad de algo. La palabra Herut se refiere a la libertad para algo. ¿Vale? Creo que hasta aquí hemos quedado, ¿verdad? Ese sentido quiere decir que hay algo arraigado en nuestro interior que nos impulsa a hacer algo que creemos correcto. Cuando uno es librado físicamente, pero aún no en su alma, usa su libertad como mejor considera que le conviene, tal y como sucedió en los días cuando en Israel no había un sistema de gobierno que regule la vida social por medio de normas y leyes, como se dice en el libro de Jueces, capítulo 21, verso 25, donde se recuerda, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien en sus propios ojos. Eso es la diferencia entre una liberación física cuando no hay una liberación interna, ¿vale? Dicho esto, el término Hofshi se refiere a la libertad individual. ¿Y para qué necesitamos entonces una libertad colectiva? Como pueblo. Un pueblo sin leyes vive en un caos. Caos es ¿no? Y en el caos hay una especie de libertad donde cada uno hace lo que mejor le parece. Les suena conocido, ¿no? Esto porque lo pueden, si prestan atención alrededor, lo pueden ver como cada uno, vimos recientemente, aunque hay una Torah bastante clara, cada uno hace lo que mejor considera que le es oportuno, que le parece bien, no importa si Adonai los trajo aquí, pues, pero no la libertad buena, sino la libertad que impulsa a cada uno a hacer lo que bien le parece. Una libertad sin orden. Pero eso Sí, solo hablando del pueblo de Israel, ¿no? Sí, no solo alcancé a escribir liberación física, pero no me acordaba el verso. Sí, claro, se refiere al pueblo de Israel, se refiere a nosotros, no al mundo. El mundo siempre ha vivido así, el mundo no tiene el que ha tenido Torah es Israel, el mundo no tiene Torah. Es que siempre es bueno recalcar eso porque a veces hay la tendencia a pensar, ¿no? En eso de que es para todos. Ya estamos grabando. Ya me alegro que leyeron la cita de Josué 21, verso 25. Hay 3 momentos que se... Josué no, jueces. Jueces. Jueces, la idea, porque vamos a leer ahora Josué. Porque comienza igual de la misma forma. Jueces 21, 25, ¿vale? 3 veces se menciona en este libro que el pueblo... Bueno, cada uno hacía lo que le parecía porque no había un rey en Israel. Entonces, esto es lo que define el término Hofshi, este tipo de libertad individual, no colectiva, pero una libertad individual es como un pueblo que vive sin leyes, ¿vale? Un pueblo que vive sin leyes está en un caos, hace lo que le parece a cada uno, como mejor considera. Es una especie de libertad, pero no sumisa, que no se regula en base a principios, ¿vale?
sino a su propio convenir, conciencia, a lo que le parece cada uno, gusto. ¿Vale? Entonces hay un capítulo que le vamos a leer completo porque hay detalles bastante importantes y hay un punto que lo quiero rescatar. Quien quiera hacer la lectura de este capítulo, a ver, que levante la mano y le digo cuál capítulo es. Irina, la primera, ¿vale? Josué capítulo 24, ¿vale? Es el tiempo. En este libro, en Josué capítulo 24, se presenta Josué, obviamente, poco antes de que muera, antes de que se parta a descansar, como se menciona a menudo, ¿vale? Invita, congrega a todo el pueblo y en esa sección Josué comienza a presentar la historia del pasado hebreo, comenzando con la idolatría, o mejor dicho, con el idólatra Terah. Vamos a hacer la lectura del capítulo, pero le voy a hacer un poquito para que se encamine, para que observen los puntos principales, ¿vale? ¿Recuerdan? ¿Alguno sabe quién era Terah? ¿Tienen idea? Terah. El padre de Abraham. El padre de Abraham. Muy bien. Terah era el padre de Abraham. Todavía no era Abraham en aquel contexto. Y que era un idólatra, hizo un repaso, y Josué hizo un repaso de la historia del pueblo de Israel hasta el momento en cual ellos se encontraban en aquel instante. Josué pasó delante del pueblo la libertad individual de elegir si desean servir a los ídolos o a los que sirvieron sus antepasados, sus ancestros, comenzando con Terah hasta en Egipto, que también había aquí un montón de ídolos, o servir al Elohim viviente. ¿Saben lo que respondió el pueblo? Bueno, lo vamos a ver en la lectura. El pueblo respondió cuando Josué les invitó, bueno, son libres, ya ahora son libres, pueden servir a Elohim o a los ídolos de Terah y del resto de las naciones. El pueblo respondió, lejos de nosotros abandonar a Adonai a servir a otros Elohim. ¿Qué respondió? Es importante, lo vamos a ver en el texto. ¿Qué respondió Josué a esta declaración del pueblo? Normalmente cuando uno hace una afirmación positiva, en este caso, sí, vamos, lejos de nosotros servir a otros ídolos, vamos a servir a Elohim viviente. Normalmente es mostrar un aprecio y decir, qué bien, bien dicho, ánimo, fuerte, bravo. Normalmente se aprecia una declaración tan buena de servir al Elohim viviente, en lugar de volver a rendir culto a meros ídolos. Pero Josué le dice al pueblo algo que sería de esta forma, ¿vale? Lo vamos a ver en el texto, espera. Olvídanse, yo lo digo en mis palabras, olvídanse de lo que dicen. No van a poder servir al Elohim viviente. ¿Por qué? Es un Elohim santo, él es un Elohim celoso, no va a olvidar su rebelión ni sus pecados si abandonan a Adonai y sirven Elohim extraños. Él va a enviar catástrofes sobre ustedes y acabar con ustedes después de que él haya sido bueno con ustedes. ¿Qué dicen? ¿Qué van a decir cuando en lugar de decir muy bien, bravo, uno le plantea adelante, a ver, ¿qué cosa dices? Olvídate de servir a Elohim. En realidad, eso es difícil, es complicado. Josué les dio la oportunidad de decir, tienes razón, Josué. Ahora que tenemos nuestra propia tierra, nuestras fortalezas, ya conquistaron en aquel contexto ya Canaán, tenemos nuestras cosechas, no tenemos enemigos, pues no queremos servir más a Adonai y someternos a sus leyes. En otras palabras, Josué dijo al pueblo que no es fácil complacer al Elohim viviente, que no es fácil ser un hebreo, que es más sencillo estar como los gentiles, pero el pueblo respondió a Josué, no, nosotros servimos a Adonai. Ante esa declaración repetida, Josué dijo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos que ustedes habéis elegido a Adonai para servirle, ¿vale? Eso es lo que presenta los detalles que espero que presten atención en lo que describe en el capítulo para que así captemos la idea de la diferencia entre lo que son los dos términos, lo que es grabado en tablas. ¿Y qué tiene que ver esta palabra grabado en tablas? Este tipo de libertad con el término que básicamente significa libertad, como la libertad de un esclavo que en el año séptimo se deja efectivamente libre. Entonces, hay un tipo de libertad como un esclavo que es librado y toma decisiones. Las decisiones que toman es al estilo cuando no está lleno por dentro de principios de la Torah. Tiene libertad como tenían durante la época de los jueces, donde cada uno hacía lo que le parecía. La misma libertad que se tiene hoy en día. ¿Vale? Vamos a hacer lectura de este capítulo y después vamos a seguir comentando algunas cositas más. ¿Vale, Irina? Capítulo 24.
Y Josué congregó a todas las tribus de Israel en Siquem y convocó a los ancianos de Israel, a sus jueces y a sus oficiales, y comparecieron ante Elohim. Y Josué dijo a todo el pueblo: así dice Adonai, Elohim de Israel: al otro lado del río habitaron antiguamente vuestros padres, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y ellos servían a otras deidades. Pero yo tomé a vuestro antepasado Abraham de la otra parte del río e hice que anduviera por toda la tierra y multipliqué su descendencia y le di a Isaac. Y a Isaac, a Jacob y a Esaú le di la serranía del Seir para que la poseyera. Pero Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Y herí con plagas a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué de Egipto y llegasteis al mar, y los egipcios persiguieron a vuestros antepasados con carros y con jinetes hasta el mar rojo. Entonces clamaron a Adonai, y él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, y trajo el mar sobre ellos y los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto, y por muchos días estuvisteis en el desierto. Después os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban en la otra parte del Jordán, y lucharon contra vosotros, pero los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Luego se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam para que os maldijera, pero no quise destruiros, y él tuvo que bendeciros, y os libré de su mano. Luego cruzasteis el Jordán, y habiendo llegado a Jericó, los hombres de Jericó pelearon contra vosotros, también el amorreo, el fereceo, el cananeo, el eteo, el jerjeseo, el heveo y el eremos. Así pactó Josué alianza con el pueblo en aquel día, y le estableció estatutos y decretos en Siquem. Y escribió estas palabras en el rollo de la Torá de Elohim, y tomando una gran piedra, la erigió debajo de la encina que estaba junto al santuario de Adonai. Y dijo Josué al pueblo: he aquí, esta piedra será testigo contra nosotros, pues ha oído todas las palabras que Adonai nos ha dicho. Será pues testigo contra vosotros, para que os no reneguéis de vuestro Elohim. Luego Josué despidió al pueblo, y cada uno fue encaminado a su heredad. Después sucedió que murió Josué ben Nun, esclavo o siervo de Adonai, de 110 años. Vale, gracias por la lectura. Yo me desconecté y me volví a conectar. Mientras tanto se bloqueó otra vez. Pero está bien, creo que marcaron ya los puntos importantes que antes os comenté de este contexto, que parece bueno, pero por un momento fue muy bueno durante la vida de Josué, ¿vale? Este contexto describe, que presentó aquí en Josué capítulo 24, describe el momento en que el pueblo de Israel confirmó aceptar, someterse a las leyes de Adonai de forma voluntaria. Este fue el momento en que ellos ya tenían la tierra prometida ocupada, ya eran libres de adversarios y podrían elegir lo que quisieran, pero eligieron servir al Elohim viviente. Vamos a ver qué tiene que ver esta historia con la palabra Harut, que significa grabado, y con el sentido de la palabra Herut, que significa libertad. Hay dos formas de hacer una inscripción. Se puede escribir con tinta en papel o puede hacer una grabación en piedra. ¿Cuál era la diferencia entre los dos tipos de escribir? Ahora tenemos ordenadores, pero no estamos situándonos en la época bíblica, ¿vale? No estamos en el tiempo moderno, ¿vale? Entonces se escribía con tinta, en un rollo, en un papel, o en tablas, que podría ser de hierro, de madera, ¿vale? Les explico. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos tipos de grabación? En un papel o en un pergamino, en un rollo de cuero, se graba las escrituras con tinta. La tinta es algo externo que se imprime sobre el material y queda en su superficie. Además, la escritura sobre un material se puede borrar. Creo que cuando todos estuvieron en las escuelas, escribían con lápiz, ¿vale? El lápiz dejaba allí marcado sobre el papel la escritura, el garabato, como tenía aquí Irina, este garabato la semana pasada, indescifrable. Vale, entonces con una goma se podría borrar. Eso es un punto, por eso. Además, este tipo de escritura con tinte sobre un material se puede borrar. En cambio, la inscripción grabada en piedra no es como una imposición adicional y diferente sobre el material, sino que las letras queden grabadas en la piedra misma y no pueden ser borradas salvo que se destruya la misma piedra. Un grabado sobre la piedra no agrega
nada externo, porque las letras mismas se transforman en algo interno a la piedra, ¿vale? Todos saben la diferencia esta. Vieron algo tallado, ¿no? Como se hace en la madera. Se está tallando la madera, se da la forma de la letra E, digamos, ¿vale? No es algo que se pone sobre la madera, es algo que se marca, se talla la forma de la letra dentro de la madera, del metal, si es de hierro o en la piedra, ¿vale? De esta diferencia entre la letra escrita en papel y la escrita en piedra se deduce la diferencia entre la libertad física y la libertad espiritual, en la cual uno, aún libre, está bajo las directrices de la Torah. La libertad física es asemejada a una escritura en cual la tinta, que es algo externo, se imprime sobre el papel, y la libertad que nace adentro de los corazones en base a una elección es asemejada al tipo de escritura grabada en piedra. Una letra grabada en piedra no añade algo externo a la propia piedra, sino que esta letra toma forma dentro de la esencia de la propia persona. Tal como la tinta es un material ajeno al papel y es algo que se puede borrar, asimismo es la libertad física. El pueblo hebreo fue sacado físicamente de Egipto, como toda generación actual, lo que estamos presentes, ¿vale? Esa semejada fue sacada de un Egipto que se llama, bueno, lo pueden llamar cristianismo, igual, la mayoría. Eso es una forma de esclavitud. Físicamente salieron de las iglesias, salimos de las iglesias por donde cada uno permaneció, ¿vale? ¿Qué hay dentro de esta iglesia? Doctrinas cristianas, ¿vale? Entonces, el que sirve, que está en el cristianismo, está preso como un esclavo sujeto al amo de la doctrina cristiana, estando en condición de elegir lo que al ser libre físicamente de este estado de decir que ya no pertenece más a una iglesia, físicamente al ser libre de este amo, de esta doctrina cristiana, uno está libre en condición de elegir lo que mejor le conviene. Él puede decidir someterse a la voluntad del Elohim de Israel y comprometerse de forma voluntaria a situarse bajo la suma de las directrices, normas y leyes que tiene el sistema del gobierno del Elohim de Israel, o puede acomodar lo que él cree con lo que está escrito en las escrituras, las leyes hebreas, de lo que recibió en la iglesia por donde perteneció, hacer una mezcolancia entre las deidades anteriores y las presentes, es decir, lo que enseña en Sumeria, ¿vale? Lo que habla sobre Elki y otros nombres de otras deidades que parece que son lo mismo que el Elohim de Israel. Bueno, hacer una mezcolancia entre la cultura antigua y la cultura presente, ¿vale? Te da en este momento, cuando uno no está sujeto a las leyes del Elohim de Israel, tiene cierta libertad de decidir qué hacer y cómo encaminarse de la forma como mejor le conviene, como estaba en los días de Yeshua, que decía que son sanos porque se ven bien en sus propios ojos, ¿vale? Eso es porque tiene libertad de decidir algo que mejor considera bien en su propia visión, entendimiento, comprensión, ¿vale? Recordemos que las 10 palabras del pacto fueron escritas en tablas de piedra, a diferencia del resto de reglamentos que fueron dados en el libro de la Torá, escritas por mano de Moisés con tinta, ¿no? Sobre un rollo, un papel. La gente mal guiada por líderes que no conocieron ni entendieron los propósitos del Elohim viviente han considerado que las 10 palabras escritas en tablas son las instrucciones escritas en el rollo del libro de la Torá con tinta. Han hecho esta confusión y la gente cuando habla de los 10 mandamientos o de la Torá las llama los 10 mandamientos, porque nos fueron enseñados a marcar diferencia en los 10 palabras del pacto y las muchas leyes y normas que están en el libro de la Torá. Con esta confusión, donde han confundido las 10 palabras escritas en piedra con las leyes de la Torá, el pueblo no ha actuado como una nación unida, sino como individuos que han elegido lo que mejor les parecía en sus propios ojos. El propósito del Elohim viviente, al grabar en piedra las 10 palabras de su pacto, es el de asegurar e indicarnos que el lugar correcto en el que deben estar la suma de las leyes de la Torá no es escritas con tinta en nuestro corazón, sino grabadas en nuestra mente y corazones. La Torá no debe ser algo ajeno a nosotros, como el tinte sobre un papel, ¿vale? Sobre un pergamino, sino que debe ser parte de nosotros, así como una letra se graba tomando forma impresa en la misma piedra. Leemos que está escrito en Deuteronomio 32, verso 16, que las tablas de piedra eran la palabra de Elohim y la escritura de Elohim grabada en las tablas, ¿vale? Harut al Haluchot, grabada
en las tablas. En base a las enseñanzas resumidas en esta ocasión, se nos enseña que este texto encierra un secreto, un sod, donde debemos aprender que esta palabra exclusiva, Harut, en realidad no debe leerse solo como una realidad física, donde su sentido significa grabada, ¿vale? Sino que debemos leer en el texto la palabra Herut, la llamada libertad, porque el único ser humano realmente libre es aquel que estudia Torah y procura tener la letra de la Torah grabada dentro de su propia esencia. Cuando asimilas la historia de Israel como tu propia historia, cuando comienzas a ver lógica y propósito en las normas de la Torah, es cuando la palabra o las palabras del pacto pasan de ser meras letras escritas con tinte en un libro, que leemos aquí, lo que leyó Irina, ahora ya está por medio del ordenador, en forma, ¿cómo se llama? Está puesto aquí por automática, ¿no? Pero cuando en el corazón de uno estas letras o estas enseñanzas comienzas a formar parte de la esencia de uno mismo, es cuando pasan de ser meras letras escritas con tinta en un libro a estar grabadas adentro de tu alma. Una vez que esto está grabado en ti y dentro de ti, entonces tu voluntad y la Torah serán una y obedecerás la Torah, pero lo harás de manera libre. Cuando la Torah dejará de ser una escritura en tinta, ella dejará de ser más como es llamada tutor, porque al estar grabada dentro de tu esencia, vivirás acorde a sus propósitos. Cuando esto sucede, ya no buscas más la verdad, porque tendrás la verdad dentro de ti. Como vimos en el estudio del Shabbat anterior, cuando las 10 palabras del pacto estén grabadas en las tablas del corazón, significa que el propósito de las legislaciones de la Torah ha alcanzado su deber. De modo que si uno hace introspección, verá que adentro de su corazón al Elohim viviente. En este caso, cuando uno escucha las palabras Lech Lecha, es decir, vete por ti o para ti, y la palabra bo, es decir, ven donde yo estoy, entiende que la dirección hacia la que debe ir es hacia adentro de su alma, donde que encontrará lo que está grabado allí, donde encontrará intimidad con el Elohim viviente. En la mayoría de países hay policía y todo un ejército antinarcóticos, pero podrás encontrar drogas en todos los países. En cambio, el Elohim de Israel no tiene policía, ni un ejército que ejerza el control, y aún así en ninguna casa hebrea encontrarás nada de hametz durante la festividad de los panes sin levadura. ¿Vale? Eso es cuando la Torah no está solo, es decir, es una evidencia que la Torah no está en letra, en legislaciones, no puedes tener drogas en el país. Hay carteles de drogas y policía antidrogas, a pesar de la letra que está en la ley. A diferencia de esto, nosotros no estamos persiguiendo, a ver, ¿tienes levadura en tu casa? ¿Tienes galletas por algún? No estamos buscando, a ver qué tiene cada uno en su armario. ¿Por qué? Porque sabemos que el que siga al Elohim de Israel, hace caso a sus instrucciones, si hace introspección a buscar adentro de sí, dentro de la casa de su corazón, ahí no encontrará levadura. ¿Qué encontrará aquí? Una fuente de agua viva. ¿Por qué? Porque hay una letra que se grabó aquí, ¿vale? Dentro de él mismo. Por eso en la casa de un hebreo en esta temporada, al menos en forma física hablamos, no se encuentra levadura, ¿vale? Si esto lo hacemos en realidad porque amamos y queremos sujetarnos de buena voluntad a las leyes del gobierno del Elohim de Israel, más vale que lo hagamos en su sentido espiritual, ¿vale? Para que así vivamos libres de hametz, no solo en la forma física, que es asemejada a una escritura donde pones tinte sobre el papel. Nosotros, es decir, obedecemos porque hay una tinte que hemos leído en un papel y que nos diga no tenga levadura en tu casa. La verdadera libertad, lo que describe este sentido del Hag HaHerut, la festividad de la liberación o de la libertad, no es esta, porque la verdadera libertad es cuando la letra está grabada dentro del corazón, ¿vale? Este es el término Harut, el cual se saca la enseñanza de Herut, libertad. La verdadera libertad no es que nosotros saquemos el pan leudado de la casa, las pastas y todos estos productos que puede tener hametz de los 5 tipos de semillas, sino cuando esto queda adentro de nosotros, grabada en nuestro corazón. Esto nos libera, es decir, la verdadera libertad está cuando desde adentro de nosotros se muestra que no hay más hametz ahí dentro, no hay levadura.
Ese es el secreto que está ocultado detrás de la palabra grabada, cuando en realidad la grabación tiene que estar no solo con tinta, sino grabada en piedra. Y el significado de esto en su propósito no es tener dos tablas, que le pongamos aquí, mira, aquí tengo las dos tablas con letras grabadas, sino que al abrir en nuestro corazón, ahí se vean grabadas las instrucciones, y en la instrucción dice sin hametz, ¿vale? Sin levadura. Eso es vivir la Torah. Eso cuando no necesitas más el tinte, la letra que te diga cómo tienes que vivir. ¿Por qué? Tú la tienes grabada dentro de ti. Las legislaciones estás vacío de hametz. En cierta manera, esta libre elección de someterse a las normas del gobierno del reino del Elohim viviente puede ser tomada como una evidencia de que hay un pueblo en este mundo que, en lugar de vivir como se le antoja, dadas las condiciones de la libertad física en cual todos estamos en este momento, porque estamos libres a decidir estar presentes o no, ¿vale? Hay un pueblo que decide obedecer y someterse a la Torah, y la Torah te dice Shabbat, Mikra Kodesh, reunión sagrada, y están presentes. Una evidencia que hay un pueblo que quien decide de forma voluntaria, libre, no hay ninguna presión, ¿vale? Decide obedecer y someterse a la Torah, procurando entender el propósito de la letra a fin de que ésta se convierta en parte de su propia alma, ¿vale? Ese es el mensaje que quise compartir con ustedes en este Shabbat, aunque se nos cortó la grabación 2 veces. Ahora los vamos a combinar, pero va a tener una continuación esta parte. Decir sobre lo que hablamos, vamos a seguir hablando el siguiente día, que es el último día de esta temporada de festividad de panes sin levadura, Hag HaMatzot, ¿vale? La fiesta de este tiempo, 7 días sin levadura. Mañana es el último día de panes sin levadura, un día sagrado. También es el día de Bikurim, y he dicho que voy a responder a dónde está aquí Isai, que preguntó cómo nosotros cumplimos con esta festividad. Bueno, como le he dicho, mañana voy a explicar cómo nosotros, como personas, como comunidad, aplicamos, es decir, no en el sentido literal, sino en el sentido del propósito que hay dentro de la letra, ¿vale? Nosotros aquí presentamos una ley que está grabada en piedra en el corazón de nuestra carne, de modo que lo hacemos efectiva. Y muchos seguramente no saben que viven en este momento, algunos, pero como comunidad todo lo entenderán mañana, todos los que están presentes al menos, ¿vale? Bueno, shalom a todos, shalom. La bendición del Elohim de Israel esté sobre nosotros, y que su Ruach pues igual nos ayude a medida que nuestro espíritu también se dispone a librarnos de esta levadura que está arraigada dentro de nuestra naturaleza desde la caída de Adán, más por herencia y por otra cosa que se nos pegó, ¿vale? Siempre nos tenemos que librar y purificar para reflejar la imagen y semejanza de nuestro Creador en forma absoluta y perfecta. Bueno, shalom a todos. Ahí las canciones. A ver, hermano José, ¿estás listo? ¿Vale? Bueno, para no acabar la grabación, apagar antes de cerrar. Ahora sí que sí. Vamos a cantar Ezequiel 11:16 y Éxodo 15 del 1 al 3. No es coincidencia. Decía, ¿cuál? Escogimos con Franco y hay palabras del estudio, está el mensaje del estudio, así que... Ya, primero va a ser... En español, no, Ezequiel 11:16 primero. Sí. Ezequiel 11:16. Ezequiel. Éxodo. 15:11. Ya, ahora sí. Ahora sí, ya. La, 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 la. Ha triunfado al caballo y su jinete arrojó en el mar. Adonai mi fortaleza y mi canción, y ha sido mi salvación. Mi
Cantaré que gloriosamente ha triunfado. Adonai, mi fortaleza y mi canción, y lo exaltaré. Mi Elohim, al cual exalto yo, al cual exalto yo.